soy el espíritu de Antonio López de Santana, y ya en los tiempos de mis mocedades y en los aciagos años de mi vejez he tenido que soportar que algunas personas sin corazón me acusaran de traidor. Y la gente se daba vuelo, que si el traidor esto, que si el traidor lo otro, que si tatatí, que si tatatá, que si tatatiu. Sí, pero ahora estoy aquí, gracias al gran espiritista, al gran Chilacayotl, para poder resarcir mi nombre frente a la comunidad mexicana de estos tiempos. Así que les invito a que me acompañen para que puedan escuchar mi propia versión de los hechos pasados y actuales, y básicamente para que dejen de compararme con algunos presidentes y políticos de la época actual. Yo nunca necesité colgarme de la fama de nadie para crearme mi propia mala fama. Él es Isaac Pérez Calzada, quien viene a hablarnos exactamente. Dicen que me parezco a Santana y ni guitarra tengo. ¿Qué tal? Nos viene a presentar precisamente este monólogo, este unipersonal. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, muy bien. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Y háblanos exactamente qué está. Dicen que me parezco a Santana y ni guitarra tengo. ¿De qué hablamos? Así es, pues se trata de un cabaret antihistórico, digamos, robándonos un poco el concepto del maestro Rodolfo Sigli, que acuñó hacia el teatro que se refería a la historia, robándonos ese término en buena lid para jugar con él en el cabaret, ¿no? Y hacemos un ejercicio escénico acerca de la traición y particularmente acerca de la traición a la patria, tomando como punto de partida al símbolo Santana o al personaje de Antonio López de Santana, ¿no? La historia va de que hay un espiritista bastante venido a menos, bastante despistado, ¿no? Que es el gran Chilacayotl, que es acosado por el espíritu de Santana porque él quiere materializarse para dar su propia versión de los hechos que tocaron a su vida, ¿no? Y pues ahí está, el gran Chilacayotl lo materializa y entonces comienza la fiesta, con música en vivo y esas cosas. ¿Cómo describen a Santana dentro de, pues obviamente, de tu monólogo? Pues curiosamente, más allá de tratar de describirlo a él, porque finalmente es un personaje escurridizo, sigue siendo un personaje escurridizo, ya en vida era difícil acusarlo y era también muy difícil defenderlo, ¿no? Sigue siéndolo todavía a la luz de la historia. Más allá de eso, nosotros nos fuimos basando sobre todo en las acciones, ¿no? ¿Cuáles eran las consecuencias de las decisiones que él tomaba? Y a partir de eso si podemos hablar o no de una traición. Y lo más interesante es que iban apareciendo paralelismos con el México contemporáneo y es en donde todo el juego empezó a adquirir tonos mucho más interesantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran esas consecuencias a raíz de sus decisiones que empezaban, pues obviamente, a permear en todos los niveles? Claro, pues muchas de las que conocemos, pues justamente durante la guerra entre México y Estados Unidos, por ejemplo, la manera en que él decidía en el ejército librar las batallas de esa guerra, bueno, pues tuvieron como consecuencia pues la pérdida de la guerra, aunque por supuesto muchos historiadores afirman que de todos modos esa guerra se iba a perder, pero quizá tenía que ver con los modos, ¿no? Hay modos de entregar las batallas o hay modos de conducirse frente al panorama adverso. Entonces nos damos cuenta justamente que hay quienes a lo largo de la historia se han aprovechado de la situación particular del país para beneficio personal y beneficio de unos cuantos. Entonces justamente vemos que tanto de ese santanismo sigue permeando en todos los niveles de la sociedad mexicana desde aquel tiempo, porque finalmente Santana era un hombre fuerte del siglo XIX y habrá que pensar en qué tipo de país vivió Santana para necesitar a un ser humano como él, ¿no? Isaac, nada más, ¿qué días y dónde se están presentando? Dicen que me parezco a Santana y ni guitarra tengo. No, estamos en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los domingos a las 6 de la tarde y estamos hasta el 13 de agosto. Pues te agradezco en el alma, Isaac. Al contrario.